seguramente si no van a tener en el futuro alguna relación con la neurología o la neurocirugía, difícilmente después puedan volver a ver de manera compacta la hipertensión endocraniana. Vamos a ir tratando de definir en principio algunos conceptos y algunos procesos. Inicialmente tenemos que definir que la presión intracerebral es la relación que existe entre el continente cerebral, el cráneo, que en los adultos es ciertamente rígido e inelástico, y su contenido, que en este contexto corresponde al parénquima, a la sangre, al componente, al compartimento vascular y al compartimento del líquido cefalorraquídeo. Así fue definido como el volumen craneal total, ya a fines del siglo XIX, por Monroe-Kelly, quien decía que la sumatoria de los volúmenes individuales correspondía al volumen craneal total, y ahora vamos a ver esa doctrina. Básicamente, desde el punto de vista fisiológico, es la presión que debe vencer la columna de presión arterial para posibilitar la circulación dentro de la cavidad craneal. Y esto lo vamos a ver en fotos. Fíjense, a la izquierda y arriba, ustedes van a ver una angiografía con un flujo cerebral normal, en donde la columna de inyección ingresa por el sistema arterial y nutre las arterias del cerebro. A la derecha, una misma angiografía, pero van a ver, ¿sí?, que hay un stop de la circulación, por lo tanto no ingresa la sangre dentro de la cavidad craneana. A esto se conoce como cráneo vacío, y es uno de los signos instrumentales de la muerte bajo criterio neurológico. ¿Qué significa esto desde el punto de vista fisiológico? Que la presión intracerebral es mayor a la presión arterial, por lo tanto, no se permite ese ingreso adecuado a las estructuras intracraneales. Vamos a ver la doctrina de Monroe-Kelly, que desde hace unos años se conoce como la teoría de la compartimentalización cerebral, y si bien clásicamente la doctrina estaba formada por tres compartimentos: el volumen de tejido cerebral, con su porcentaje de, digamos, de demostración, no es que sea exactamente así, el volumen del líquido cefalorraquídeo y el volumen de sangre. Estos tres compartimentos formaban la doctrina clásica. Por los advenimientos del cuidado de pacientes neurocríticos, se ha incorporado desde hace unos años un cuarto compartimento, que es el volumen de líquido extracelular, cada uno, ya le digo, con su porcentaje estimativo. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a ir viendo en el transcurso de la charla la doctrina de Monroe-Kelly. En situaciones normales, ¿sí?, hay una relación de equilibrio entre el parénquima, entre el compartimento vascular y el compartimento del líquido cefalorraquídeo, representado por las cisternas y el sistema ventricular. Ahora, en condiciones patológicas, por ejemplo, una hemorragia, un tumor, un quiste, un absceso, cualquier lesión que comience a ocupar un espacio de manera indebida, en principio va a ser compensada por el cerebro, básicamente por esta relación de la sumatoria de los volúmenes individuales hacia el volumen craneal total. Para que esto ocurra, aparecen unos sistemas que se llaman sistemas buffers o de compensación, que en primer lugar va a corresponder al compartimento vascular y luego al compartimento de líquido cefalorraquídeo. Esto significa que esos volúmenes van a deplecionarse para poder así mantener una presión intracerebral dentro de los valores normales aceptados. Esto es lo que se conoce como el estadio compensado temporoespacial de la hipertensión endocraniana. Lógicamente, si esa situación avanza y empieza a descontrolarse, los mecanismos buffer van a ir agotándose temporoespacialmente, y esto va a generar un aumento de la presión intracerebral ya con consecuencias clínicas, en lo que se conoce como el estadio descompensado de la hipertensión endocraniana. Eso que vimos en el gráfico lo podemos evaluar en una curva de presión-volumen que ustedes conocen muy bien. Van a ver
la presión intracerebral en función del volumen, y vamos a ver que la curva es una parábola. En principio, los aumentos progresivos de volumen no van a generar un aumento desmedido de la presión intracerebral, como podemos ver en la doctrina, en los grafiquitos de la doctrina de Monroe-Kelly, pero va a llegar un momento determinado en donde pequeños incrementos de volumen, esto está medido en mililitros, va a empezar a producir grandes aumentos de la presión. Esta situación es lo que conocemos como descompensación temporoespacial. Abajo del cuadrito ustedes van a ir viendo gráficos de la onda de Peak que después vamos a analizar y vamos a explicar. Esto que yo les mostraba recién, en una situación normal, puede, dependiendo de diversas situaciones, sufrir modificaciones, tanto a la izquierda como a la derecha. Ustedes entenderán que el corrimiento de esta curva presión-volumen a la izquierda nos va a mostrar que pequeños aumentos de volumen rápidamente pueden generar grandes aumentos de la presión. Esto básicamente se va a dar en dos situaciones, en pacientes jóvenes y en patología aguda. Esto es lo que se conoce como adaptabilidad del cerebro. Ahora, cuando esa imagen, cuando esa curva, esa parábola se corre hacia la derecha, nosotros podemos entender que va a haber una mejor complacencia de ese cerebro ante la presencia de un efecto de masa indebido, y eso hace que los aumentos de volumen vayan siendo compensados a través del tiempo. Esta situación, por el contrario de la anterior, se observa en pacientes ancianos y en patologías que lentamente vayan desarrollándose. Esto no interesa, pero lo que sí importa, porque hace a la hipertensión endocraniana, es que el traumatismo encefalocraniano es la única entidad donde uno ha podido, digamos, evidenciar la relación directa entre el valor de la presión intracerebral y la gravedad del enfermo. Y esto, acuérdense, yo les decía recién, patología aguda. La agudez de los procesos hacen que no se puedan poner de manifiesto rápidamente esos mecanismos de compensación, esos buffers, por lo tanto, aparece rápidamente la sintomatología. Y eso que veíamos en una curva y en la teoría, lo podemos ver en una foto. Ustedes ven, esto es una tomografía axial computada, esto es derecho y esto es izquierdo, ustedes ven una gran masa intraparenquimatosa, hiperdensa en la tomografía, esto es un coágulo de sangre, que genera, fíjense, colapso de los surcos, de las cisternas, perilesional, hay invasión del sistema ventricular, colapso del sistema ventricular ipsilateral, desplazamiento de las estructuras de la línea media. Ahora, esta situación la observamos en un paciente joven. Esa misma situación, fíjense ustedes, un volumen de hemorragia intraparenquimatosa similar no muestra la misma imagen tomográfica que anteriormente vimos. ¿Sí? Hay surcos, se esboza la cisterna, hay un colapso del sistema ventricular, pero la línea media se mantiene en su lugar, es decir, hay un efecto de masa controlado, compensado, ¿sí? Y básicamente el paciente tiene 82 años. Esto es la imagen viva de la doctrina Monroe-Kelly en pacientes jóvenes y en pacientes adultos. Algunos conceptos. El concepto de complacencia, que es lo que yo les decía, la adaptabilidad. Eso tiene que ver con el espacio disponible que hay dentro de del cráneo para ser ocupado por un nuevo volumen. Acuérdense que yo les contaba la semana pasada que el cerebro está dentro del cráneo, flotando dentro del líquido cefalorraquídeo, y hay espacios que inicialmente pueden ser virtuales y que en alguna situación patológica pueden transformarse en reales. Entonces, esto es la adaptabilidad. ¿Qué espacio tiene ese cráneo disponible para sumar un volumen determinado? Por el contrario, la resistencia o elastance es la capacidad que tiene ese cerebro de poder comprimirse, si la lesión es
por fuera del cerebro o de expandirse si la lesión es intraparenquimatosa sin aumentar la presión intracerebral. Otro concepto que tenemos que entender cuando hablamos de hipertensión endocraniana es el de la autorregulación cerebral. ¿Cómo se define? Es la capacidad que tiene particularmente las arteriolas del cerebro, y no todo en el organismo tiene la capacidad de ser autorregulado, de poder controlar la presión sanguínea, ¿sí?, ante cambios de la tensión arterial media. Esto es lo que va a generar cambios en la presión de perfusión cerebral. Y se ha establecido, quizás un poco de manera arbitraria, los valores inferiores y superiores para que esa situación se pueda mantener entre 60 milímetros de mercurio y 200 milímetros de mercurio, ¿sí? No va a haber grandes cambios de la presión arterial cuando uno analiza la variación de la TAM. ¿Cómo se establece la autorregulación? Es una presión que se llama transmural. Es la presión, ¿sí?, la diferencia de presión que hay a través de la pared de la arteria. ¿Esto qué significa? Que un aumento de la presión intracerebral o una disminución de la presión arterial va a desencadenar una respuesta vasodilatadora en ese encéfalo. De la misma manera y de forma inversa, la caída de la PIC o un fenómeno de una elevación de la presión arterial va a generar un fenómeno de tipo vasoconstrictor. Esto no es para que lo analicemos, pero fíjense que las condiciones fisiológicas del flujo sanguíneo cerebral y de cómo en esas condiciones normales el fenómeno por el cual se produce la autorregulación es lo que se conoce como el acoplamiento metabólico hidráulico. No vamos a hacer mención de esto porque excede los límites de la clase. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la tensión arterial es el signo autonómico de mayor importancia durante el aumento de la presión intracerebral, pues obviamente va a aumentar la presión arterial para tratar de vencer esa resistencia que se produce dentro del compartimento craneano por el aumento de la presión intracerebral. Y de hecho van a ver en la práctica que los desórdenes clínicos que se producen en pacientes con hipertensión endocraniana se dan más frecuentemente a expensas de caídas de la tensión arterial que por aumentos bruscos de la presión intracerebral. Esto es lo que mostrábamos en un gráfico: entre 50, 60 y 200, 150 milímetros de mercurio se mantiene el fenómeno de autorregulación. Y así llegamos, habiendo hablado de la TAM y de la PIC, a lo que se conoce como la presión de perfusión cerebral, que se define como la diferencia entre la fuerza impulsora de la sangre, que es la TAM, y la resistencia vascular cerebral, que es la PIC. Yo siempre les digo a los chicos, incluso en el hospital, que la presión intracerebral es más que un número. No solo tenemos que valernos de ese número, sino de cómo se ha comportado ese número y cómo se ha comportado la onda a través del tiempo, porque eso es lo que nos va a permitir tomar decisiones precoces. Es decir, cuando el paciente tiene 45 de milímetros de mercurio de presión intracerebral, todos de alguna manera nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Por eso es que hay que ser previsores, porque el traumatismo y en general la hipertensión endocraniana es muy dinámica en su forma de proceder. Estos datos son de libro, no vamos a hacer mucha mención, pero en pacientes adultos, entre 10 y 15 milímetros de mercurio es el valor considerado normal. Vamos a ver que ese valor, ¿sí?, no es estable, tal cual tampoco lo es la tensión arterial, sino que va a ir variando, por ejemplo, la actividad cardíaca, el aumento de la presión venosa, básicamente los fenómenos inspiratorios, algunas otras situaciones como la posición en la que se encuentra el individuo, el dolor, la maniobra de Valsalva. Hay una serie de situaciones fisiológicas que puede hacer modificar transitoriamente la PIC. Esto habla de la PIC
regional y global, no vamos a hacer mención, pero sí lo importante, habiendo entendido qué se conoce como presión intracerebral y cómo poder representarla fisiológicamente y tomográficamente, tenemos que empezar a definir cómo o cuándo decimos que un paciente tiene hipertensión endocraniana. Y acá tenemos, primero, criterios clínicos. Uno de ellos es la tríada de Cushing, o respuesta, reflejo, presor de Cushing. Básicamente es una tríada que se caracteriza por hipertensión arterial, bradicardia y dificultades en el patrón respiratorio. Ciertamente, la modernidad y la rápida ventilación mecánica de los pacientes hace que muchas veces no podamos ver el fenómeno presor completo, porque cuando vamos a hacer la evaluación el enfermo ya está bajo ventilación mecánica y los desórdenes respiratorios no los. Los síndromes de herniación cerebral, esto tiene que ver con esta condición que yo les decía de adaptación o de permitir ser comprimido más o menos a ese cerebro por una lesión externa o interna. Esto va a generar corrimientos y va a hacer que estructuras del cerebro puedan herniarse, disponerse en compartimentos distintos a los que normalmente se encuentran. Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo más frecuente de ver es la herniación del uncus, lo vimos la otra vez, del parahipocampo a través del borde libre del tentorio, generando la hernia uncal, o bien la amígdala del cerebelo que se ingresa a través del foramen magno y se aloja dentro del compartimento medular. Así hay otras, la hernia diencefálica, las hernias alares, las hernias ascendentes del pulmen del cerebelo, pero la hernia transtentorial lateral, que es la hernia uncal, y la hernia del foramen magno son las dos que más frecuentemente van a ver. Es decir, si vemos un paciente con tríada de Cushing o si vemos un paciente con un síndrome de herniación cerebral, podemos decir que el paciente tiene hipertensión endocraniana. Y desde el punto de vista clínico, y esto tiene que ver con el seguimiento horario de los pacientes, vamos a ver que la caída de 3 o más puntos en la escala de Glasgow también va a ser marcadora clínica de hipertensión endocraniana. Es decir, hacemos una valoración luego de la resucitación, el ABC de la ATLS que vimos la semana pasada, el enfermo puntúa en 12 puntos y nuestro seguimiento horario nos empieza a mostrar que empieza a perder puntuación de la escala. Si esta pérdida es en una patología que pueda ser susceptible de provocar hipertensión endocraniana, estamos ante un evento clínico de hipertensión endocraniana. ¿Por qué les digo esto? Porque además van a tener la posibilidad de cuantificar, y esto tiene que ver obviamente con el monitoreo de la hipertensión endocraniana. Fíjense ustedes, ¿cuándo vamos a decir que desde el punto de vista cuantitativo la presión intracerebral está elevada? Cuando mida más de 15 milímetros en patología infratentorial, es decir, patología de la fosa posterior, o cuando mida más de 20 milímetros en patología supratentorial, es decir, por encima del tentorio. Obviamente que estos valores se adaptan y tienen que ser corregidos a qué valores considere la unidad de terapia intensiva que va a empezar a tratar a los pacientes y los va a considerar como con hipertensión endocraniana. Desde el punto de vista fisiopatológico, uno podrá, de acuerdo a ese recuerdo de la doctrina Monro-Kelly, podrá tener causas por aumento de tejido cerebral, los vimos, un tumor, una hemorragia, un coágulo, un quiste, un absceso, una herida por proyectil de arma de fuego, el aumento de volumen sanguíneo, ¿sí? El aumento del líquido cefalorraquídeo, la fibrosías y por aumento del espacio intersticial, que es lo que yo les decía, el aumento del LEC. ¿Cómo produce la presión intracerebral los fenómenos en el cerebro? Por dos mecanismos. Uno ya lo vimos, los fenómenos de herniación. Y por otro lado, ¿sí?, la interrupción del flujo sanguíneo cerebral, por esto que decíamos, es decir, evitar o reducir el ingreso de sangre funcional al sistema nervioso central. Desde el punto de vista clínico, recuerden, en la patología aguda, probablemente
no puedan ver mucho de estos síntomas, pero sí en las patologías subagudas o crónicas, los pacientes se van a presentar con cefalea, vómitos, con edema de papila, ¿sí?, observada claramente por el fondo de ojo. En la patología aguda ciertamente es a veces difícil de verlo, pero sí en la respuesta de Cushing en algunos pacientes y el deterioro rostrocaudal, que es parte del evento clínico que yo les iba contando desde el punto de vista de la valoración del examen neurológico horario. Pero, de acuerdo a las causas, podrán tener vértigo, podrán tener constipación, trastorno de las funciones globales del encéfalo, ¿sí?, básicamente trastornos de la memoria, del intelecto, de la volitividad, de la conducta. Esto se suele ver en hidrocefalias crónicas. Podrán tener convulsiones en algunos casos, ¿sí? Y por otro lado, fíjense, falsos signos de localización. Yo les decía la semana pasada que la midriasis unilateral es un signo de localización claro desde el punto de vista neurológico. ¿Cómo vamos a manejar la hipertensión endocraniana? Así como cuando recibimos al paciente en la unidad de emergencia, el ATLS es fundamental. Y el ABCDD es tratar en la unidad de emergencia de prevenir la lesión secundaria. Y las lesiones secundarias, ahora vamos a ver, pueden ser de origen neurológico, pero las más frecuentes son las de origen sistémico, y un poco las vimos la semana pasada. Hipotensión, hipoxemia, trastornos hidroelectrolíticos, hiponatremia, hiperglucemia, fiebre. Mecanismos lesionales, les decía. La lesión primaria es la que se produce en ese momento, 1, 2, 3, y se produjo una fractura, una contusión, un hematoma extradural. Las lesiones secundarias pueden ser de origen sistémico, y las hemos visto, ¿sí? Pueden ser de origen neurológico. Fíjense ustedes, hematomas cerebrales tardíos. Las contusiones cerebrales pueden diferirse algunas horas desde el evento traumático. Lógicamente, el edema cerebral, la hipertensión endocraniana, ¿sí? Y finalmente las lesiones terciarias, que son básicamente un poco la consecuencia de todo lo que le pasó a ese cerebro, la aparición de radicales libres y las lesiones que genera la liberación de radicales libres. ¿Cuándo vamos a monitorizar la presión? De manera absoluta. Cuando tenemos un traumatismo grave, acuérdense, 8 o menos puntos en la escala de coma de Glasgow, y una tomografía anormal en la admisión del enfermo. Anormal es anormal. Si el paciente cumple esos dos criterios, tiene que monitorizarse la presión intracerebral. Traumatismo de cráneos graves, 8 o menos de 8 puntos en la escala de Glasgow, con tomografía normal. Y esto es un punto donde uno requiere una serie de criterios para poder indicar esa tomografía. 2 o más de los siguientes criterios: que tenga más de 40 años, que haya ingresado hipotenso, y por hipotensión entendemos menos de 90 milímetros de mercurio de tensión arterial media, o bien que desde el punto de vista clínico neurológico podamos evaluar, observar posturas anormales, uniobilaterales de decorticación o descerebración. Hay indicaciones relativas, ¿sí? Por ejemplo, no las vamos a discutir todas, pero, a ver, un paciente con un traumatismo de cráneo moderado que tiene una lesión neurológica, pero que por una lesión extraneurológica no puede ser monitorizado, lo vemos habitualmente en la guardia, sufre un traumatismo de cráneo y un traumatismo de tórax grave que requiere ventilación mecánica. Al no poder hacer una evaluación neurológica horaria fidedigna, estos pacientes tienen indicación relativa de monitorizar la presión intracerebral. El método por excelencia, si bien podemos monitorizar la presión donde se nos ocurra, el método gold standard hoy, 2021, sigue siendo el método intraventricular. Excelente. Hola. ¿Cómo vamos a...? Perdón, Javier. Creo ¿Sí? que hay algunos micrófonos abiertos Sí, me parece. Sería bueno, por favor, que cierren sus micrófonos para que el doctor Aline pueda continuar la clase. Sí, porque en el medio escuchaba voces. Muchas gracias.
¿Continúo? Sí. Yo les decía, la imagen que nosotros vamos a ver reproducida en el monitor del sensor de presión intracerebral es esta imagen. Fíjense ustedes, la onda de presión intracerebral tiene 3 ondas, básicamente, valga la redundancia. La onda 1, que es la onda de percusión o de sístole cardíaca. La onda 2, que es lo que se conoce como onda diastólica o tidal, y la onda 3 es la onda dicrótica. Más allá que no recuerden los nombres de las ondas o los valores promedios de la onda, lo importante es que lo van a ver en las unidades de cuidados intensivos, lo van a ver en los gráficos. P1 tiene que ser mayor a P2 y P2 tiene que ser mayor a P3. Esta formación de un serrucho descendente nos habla de una onda de pic normal. Fíjense ustedes que yo acá arriba les pongo la elastance. ¿Por qué? Porque cuando vayan a ver pacientes con hipertensión endocraniana, lo primero que van a ver es el aumento de la onda P2 por sobre el 50% de la onda P1. Y a partir de ahí van a ver su incremento. Es lo que yo les decía, no solo miren el valor, sino miren cómo se fue desarrollando esa onda, porque podemos ver aumentos de la onda P2 con situaciones de valor normal, y eso lo que nos está diciendo, según la doctrina de Monroe-Kelly, es una fase compensada. Pero si no hacemos algo, ese paciente puede llegar rápidamente a la descompensación clínica. Vamos a ver, fíjense ustedes, el TEC grave tiene casi 60% de probabilidad de tener hipertensión endocrinal, pero el TEC leve solo el 3%. ¿Se acuerdan que la semana que viene, en la semana pasada, perdón, en la hoja de ruta veíamos que aquellos pacientes con traumatismo del cráneo leve y tomografía normal prácticamente eran dados de alta de manera precoz, entre 6, 8, 10, 12 horas de haber sufrido el traumatismo, y tiene que ver un poco con esto, y esto es estadística. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que queremos de estos pacientes? Primero, obviamente, mantener una PIC por debajo de 20 milímetros de mercurio, ofrecerle al paciente PAM normales, de 90 o mayores, valores de PPC mayor a 70 milímetros de mercurio. Acuérdense ustedes, TAM menos PIC. El valor de la TAM menos el valor de la PIC me va a dar el valor de la PPC. Y esto es un punto de mirada. ¿Qué valor de presión de perfusión cerebral tiene? Y de acuerdo a eso, la intensidad de mi tratamiento. Mantener valores de saturación de golfo de vena yugular normales, esto no vamos a hacer mucha mención de eso, y lo que sí les decía, fíjense ustedes, la saturación arterial tiene que ser normal y la saturación del dióxido de carbono tiene que estar ligeramente disminuida. ¿Sí? Entre 35, 40, hasta 30 milímetros de mercurio podemos tolerar como fenómenos de hipocapnia. A partir de eso ya la cosa no es tan aceptable. Tratamientos de primera línea, estos son los que más van a ver ustedes y los que tienen que entender por qué. Cabecera sobrelevada, 30 grados, con la cabeza en la posición neutra. Solamente vamos a usar soluciones isotónicas con el plasma, es decir, suero. No vamos a usar Ringer lactato, no vamos a usar glucosados hipertónicos, solamente suero. Tenemos que corregir los sustratos de la lesión secundaria, los vimos anteriormente, adecuar la volemia. En el caso de las situaciones traumáticas, el control de las crisis epilépticas precoces y tener una pseudoanalgesia adecuada para el paciente. Este es un dato muy interesante. Son datos del Traumatic Coma Data Bank, pero fíjense ustedes, yo una vez se lo escuché hablar al doctor Previgliano y me pareció sumamente interesante para que lo entiendan de por qué la hipotensión arterial es la mayor responsable de las muertes en pacientes con hipertensión endocrinal. Fíjense, esto tiene que ver con la escala de Glasgow, pero de resultado, lo que se llama el Glasgow Outcome. 1 y 2 corresponde a pacientes fallecidos o con estado vegetativo persistente, y con un trastorno severo de la conciencia permanente. El Glasgow 3, el Glasgow Outcome 3, es un paciente severamente discapacitado
y el Glasgow 4-5 son pacientes con discapacidad moderada y o normales. Ahora, fíjense ustedes, cuando los pacientes entraron sin hipotensión al momento del ingreso a la guardia, la probabilidad de mortalidad era de hasta el 20%. Ahora, si esos pacientes ingresaban hipotensos, ya la mortalidad se acercaba al 50%. Y si no podíamos resolver la hipotensión arterial del paciente, esa mortalidad llegaba al 90%. Entonces es crucial hacer que el paciente tenga una tensión arterial normal en una situación de hipertensión endocrinal. ¿Qué vamos a usar? Hoy usamos noradrenalina, no usamos más dopamina por los efectos cardíacos. Con la hipoxia pasa algo parecido, por lo tanto, tenemos que adecuar la volemia y poner al paciente en homeostasis en la medida que podamos, ¿sí? Fíjense ustedes, cuando el paciente está hipotenso e hipóxico, la probabilidad es de tener un mal resultado de su tratamiento mayor al 80%. Y ni hablar si está hipotenso, hipóxico e hipercápnico, la situación prácticamente es irreversible. Tratamientos de segunda línea. En algunos casos vamos a usar, ¿sí?, curarizantes, el atracurio, el becuronio. Vamos a tratar de usar curarizantes que no aumenten la presión intracerebral, por eso les pongo atracurio o becuronio, ¿sí? Vamos a utilizar en algunos casos drenaje de líquido cefalorraquídeo. Si tenemos el catéter inserto dentro del ventrículo y estamos midiendo PIC, si aumenta la PIC, podemos abrir el drenaje y sale líquido, por lo tanto, favorecemos la doctrina de Monro-Kelly. Podemos hiperventilar a los pacientes de manera moderada, ¿sí?, es decir, disminuir la frecuencia respiratoria, 16, 17, 18 por minuto. Esto es muy importante, no en las primeras horas, no lo vamos a analizar, pero tiene que ver con la caída per se del flujo sanguíneo cerebral y de la vasoconstricción desmedida que podemos generar. Podemos usar diuréticos osmóticos, el manitol. Podemos, ¿sí?, utilizar en algunas situaciones donde tenemos que evacuar lesiones ocupantes de espacio, la craniotomía descompresiva. De tercera línea, perdón, ¿sí?, en algún momento se intentó usar, hoy todavía hay ciertas reticencias y cada vez se usa menos, la hipotermia, la indometacina, ¿sí?, el oxígeno hiperbárico, y fíjense ustedes, esto antes estaba en una segunda línea, la indicación de lo que llaman la inducción del coma barbitúrico, hoy pasó a una tercera línea y se utiliza en pacientes con hipertensión refractaria, aún a las cirugías descompresivas. ¿Qué tenemos que saber del manitol? Vamos a usar manitol siempre que las condiciones del paciente nos digan que tiene más de 20 milímetros de mercurio de hipertensión endocrinal o que desde el punto de vista clínico cumpla alguno de los procesos que vimos anteriormente. Esto tiene que ver con la fisiología, ¿sí?, de cómo se comporta este diurético osmótico. Básicamente lo que va a hacer es disminuir la resistencia vascular cerebral, entonces va a favorecer el ingreso de la sangre a través de la tensión arterial. Si bien uno entiende que tiene indicación grado 1, esto se revisa todos los años, hoy no podemos decir que tiene nivel 1 de evidencia, pero sigue siendo de extrema utilidad en pacientes que clínicamente tienen hipertensión endocrinal. Desde el punto de vista de los barbitúricos, que les decía yo, quedaron un poco relegados a la tercera etapa de tratamiento, lo que producen es una vasoconstricción, ¿sí?, en el tejido sano, es lo que se conoce como el fenómeno Robin Hood, es decir, ¿qué es lo que hace? Saca sangre, ¿sí?, es decir, roba sangre del tejido sano y lo lleva al terreno del tejido lesionado para mejorar la microcirculación regional, ¿sí? Bien. Y solamente para mostrarles, porque hay muchos trabajos que históricamente tienden a usar corticoides en el traumatismo de cráneo grave, esto sigue siendo inoportuno y deleterio para los pacientes, salvo para los pacientes que tengan hipertensión endocraniana por tumores cerebrales. Es decir, así como les dije la semana pasada, en el traumatismo raquimedular no, en el traumatismo encefalocraniano con hipertensión endocraniana no. Vamos a ver acá algunas situaciones que tenemos que analizar. Fíjense ustedes,
vamos a ver de la misma manera que antes vimos las hemorragias, vamos a ver un tumor en este caso con un volumen determinado que produce un cuadro localmente compensado, donde podemos objetivar las cisternas, el sistema ventricular, las estructuras de la línea media, es decir, parece no haber un conflicto de espacio. Ahora, si analizamos un volumen similar, pero que se produce en cuestión de minutos, como es una hemorragia cerebral, en este caso lobar, fíjense ustedes cómo desaparecen los surcos, aparece el edema, desplaza la línea media, colapsa el sistema ventricular, ¿sí? Algunas situaciones, en este caso, fíjense, un tumor, después lo vamos a ver mejor, un tumor de bajo grado, generando una hernia del uncus, ¿sí? O bien un meningioma, en este caso un meningioma del tentorio, como ¿sí? Produce, es decir, imagenológicamente podemos ver la tríada o lo que se conoce como la doctrina de Monroe, ¿sí? Esto es lo que queremos evitar, lo vimos la semana pasada, pero es el fenómeno anatómico extremo de la visualización de la hernia del par hipocampo. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta que me quieran hacer, podemos hacerla ahora, y si no, seguimos con tumores y después lo dejamos para el final. No sé, doctor, ¿cómo le parece a usted? Podríamos dejar para el final todo, Javier. Perfecto. Espere que vamos a... Voy a compartir la otra. Bien. Y ahora vamos a seguir con la charla de neurooncología. Hoy es una disciplina concreta que está orientada, como dice el slide, a diagnosticar y tratar a aquellos pacientes con tumores del sistema nervioso central, sean primitivos o sean metastásicos, sean del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Perdón, en honor del tiempo. Perdón, nos ¿sí? ven todavía tus imágenes, tus diapositivas. Estoy compartiendo. Espera. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? A ver. Ahora sí, perfecto. Está bien. Era la primera, simplemente para que los chicos tengan claro que hoy la neurooncología es, sin dudas, una especialidad concreta, y lo que busca es orientar el diagnóstico precoz y el tratamiento de pacientes con tumores del sistema nervioso central, ya sean primitivos o metastásicos. En rigor del tiempo, vamos a ir viendo un poco cuáles son los objetivos, identificar la prevalencia de tumores primarios y metastásicos, definir la necesidad de métodos de diagnóstico intra y extraneurológicos, interpretar clínicamente cómo se presentan, definir los métodos de graduación modernos de la clasificación de la OMS, ver un poco cuál es el rol de la biopsia estereotáxica en el diagnóstico de estos pacientes, poner en la balanza el riesgo-beneficio de operarlos o no, y finalmente entender los tratamientos multimodales y los equipos interdisciplinarios de tratamiento. En el medio vamos a ir viendo aquellos que son los tumores más frecuentes. Fíjense, desde el punto de vista epidemiológico, en Argentina estamos hablando de casi 15 pacientes por millón de habitantes, ¿sí? Esto está definido por el Instituto Nacional del Cáncer en Argentina. Es la segunda causa de muerte en menores de 20 años y octava dentro de los pacientes de hasta 45 años. Fíjense que así como se creía o se creyó durante muchos años que los tumores gliales eran los tumores más comunes, el tumor más cerebral, más frecuente del cerebro es el meningioma, ¿sí? El 34% de los pacientes que tienen o que son portadores de un tumor cerebral corresponde a un meningioma. Esto fue hecho por el estudio en el año 2014 en Estados Unidos, ¿sí?
Pero sí es verdad que de aquellos tumores gliales que se consideraban ser los más frecuentes, es el glioblastoma el más frecuente dentro de ese segmento. Pero la pregunta es, ¿el tumor cerebral más frecuente es el meningioma? Sí, siempre y cuando hablemos de tumores primitivos. Lógicamente es mucho más frecuente la metástasis, pero no estamos hablando de tumores primitivos del cerebro. Desde el punto de vista etiológico, la palabra multifactorial siempre encaja, pero desde hace 20 años sabemos que esto es un trastorno genético. Y de hecho, y casualmente la semana pasada lo hablaba con uno de los neurooncólogos, estamos viendo desde hace algún tiempo ahora pacientes con 2 y 3 tumores. Obviamente que eso lo vemos por el gran resultado que tienen los tratamientos multimodales, sobre todo los tratamientos quimioterápicos, en cuanto a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Eso lo hablábamos en general. Desde el punto de vista de la sintomatología, vamos a ver pacientes que presentan clínicamente con hipertensión endocraniana. Algunos lo van a hacer con síndrome de herniación cerebral asociado al cuadro de hipertensión endocraniana, en lo que vimos recientemente. Algunos van a tener síndromes lobares, y ahí es muy importante hacer la evaluación neurológica, sobre todo de las funciones mentales superiores, para entender, antes de cualquier estudio de imágenes, cuál sería, desde el punto de vista topográfico, la afectación que ese paciente pudiera tener. Y muchos de esos tumores van a estar en relación, o sea, la sintomatología que desarrollen, van a estar directamente relacionados con la localización de ese tumor. Por ejemplo, fíjense ustedes, en este caso es un tumor, un quiste coloide del tercer ventrículo, que por su lugar anatómico de localización va a producir un cuadro de hidrocefalia, una hidrocefalia crónica, y eso tendrá una presentación clínica particular. Lo mismo en el caso de los tumores que se originan en el ángulo pontocerebeloso. Acá lo pueden ver, esto es un corte de resonancia axial, donde esto es derecho y esto es izquierdo. Acá podemos ver perfecto en la emergencia del conducto auditivo interno la presencia de un tumor intracanalicular y cisternal. Esto corresponde a un neurinoma del nervio vestibular. Ahora, la sintomatología que va a producir está relacionada directamente con su localización: hipoacusia, síndrome laberíntico, ataxia, etcétera, vértigo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O bien, ¿sí?, otro tipo de los tumores celares o paracelares que van a producir, después lo vamos a ver en su apartado, pero de acuerdo a si son secretores de hormona o no son secretores de hormona, podrán producir síntomas clínicos o síntomas neurológicos. Y esos síntomas neurológicos podrán ser por compresión, ¿sí?, de las distintas estructuras que están relacionadas con la región anatómica de la glándula. Desde el punto de vista del diagnóstico, y esto es muy importante porque las neuroimágenes nos han dotado de muchísima información. El diagnóstico puede ser imagenológico. Ustedes fíjense, acá tienen sobresaltado la resonancia nuclear magnética de alto campo, tomografía, angiografía y angioresonancia. El gol estándar para el diagnóstico es la resonancia nuclear magnética. De alto campo, si se pudiera, estamos hablando de ya 2 Tesla o 3 Tesla en cuanto a la potencia del magneto del resonador, sería lo ideal. Hay protocolos específicos que la Sociedad Argentina de Neurología diseñó, que la Sociedad Argentina de Radiología diseñó, pero para nosotros en esta etapa el diagnóstico, el gol estándar de diagnóstico es la resonancia nuclear magnética. Lógicamente la tomografía nos va a ser útil, sobre todo si vamos a ver o queremos estudiar tumores que estén en la galota o en la base del cráneo, y la angiografía nos va a terminar siendo útil por 2 motivos. De manera directa, porque hay muchos tumores que están muy vascularizados, ciertos meningiomas, los hemangioblastomas, y eso nos puede dar información, o bien información indirecta, donde nosotros queremos ver las arterias del cerebro sanas que han sufrido algún proceso de invasión o de desplazamiento por algún otro tipo de tumor, y esto tiene que ver con la planificación de tratamiento. Todo esto es muy lindo, pero sin dudas el diagnóstico aún sigue siendo histopatológico. Si bien podemos tener mucha información con las resonancias de alto campo magnético, el diagnóstico sigue siendo histopatológico. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso.
Fíjense ustedes, esto tiene que ver con la clasificación de Kernoghan del año 1949, todavía se sigue usando. ¿Sí? Hay cosas, hay distintos grados que tienen que ver con la progresión histológica desde los más benignos a los más malignos que hay que mencionar. Por ejemplo, fíjense ustedes, los grados 1 pueden ser curados con la resección quirúrgica solamente. Eso lo decía Kernoghan y hoy se sigue diciendo exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, los grados 2 empiezan a tener algunos procesos histopatológicos diferenciales con una baja actividad micótica, pero tienen una característica, que suelen recurrir, es decir, ya no se curan, se pueden controlar. Y después tenemos los grados 3, que ya empiezan a desarrollar una actividad mitótica, a infiltrar, a producir anaplasia, y los grados 4, que tienen una característica que los hace únicos, la necrosis. Es decir, la evaluación de un tumor cerebral que presente rasgos necróticos ya lo transforma en un estadio 4, de menos malignidad a más malignidad. ¿Sí? Bien. Fíjense ustedes, 2016, la clasificación nueva de la OMS de tumores. Ahora salió hace una semana y media, 2 semanas, un apartado 2021. No tiene grandes diferencias a la 2016, pero de la 2016 a la 2007, básicamente la diferencia es, ya no nos alcanza con la evaluación histológica clásica de hematoxilina y eosina. Hoy necesitamos, obviamente, en la medida que podamos, la biología molecular. Necesitamos no solo saber cómo se llama, sino qué número de teléfono tiene, dónde vive y a qué hora sale de la casa. ¿Me explico? Eso es muy importante para ofrecerle al equipo de trabajo toda la información necesaria para, básicamente, hablar de pronóstico, que es lo que muchas veces los pacientes quieren saber. ¿Qué herramientas tenemos desde el punto de vista imagenológico? Lo vimos recién, ¿sí? La resonancia de alto campo, la resonancia funcional, y esto está fundamentado en algunos tumores están localizados en áreas elocuentes del cerebro, y nosotros podemos a través de distintos paradigmas, paradigma del lenguaje, el paradigma motor, paradigmas de memoria, desde hace un tiempito ahora, tratar de ver si las áreas que anatómicamente corresponden a un área elocuente son funcionales en ese paciente y qué relación tienen con el tumor que estamos analizando. La resonancia espectroscópica, básicamente lo que nos dice es de qué se alimenta, qué metabolismo tiene. Y en base al análisis espectroscópico podemos inferir un diagnóstico posible. Obviamente ya estudios de medicina nuclear, PET-CT y el SPECT. El PET-CT se está usando mucho, el SPECT no tanto. Y la tractografía por resonancia. La tractografía por resonancia no nos aporta información diagnóstica, pero nos aporta información anatómica. Básicamente lo que nos deja ver son los tractos de sustancia blanca. Eso que veíamos en anatomía, los fascículos, el fascículo longitudinal superior, inferior, etcétera, etcétera. Hoy lo podemos ver. Y podemos ver si ese tumor ha infiltrado y ha destruido a los fascículos o los ha desplazado. Porque de eso va a depender probablemente la función del enfermo. La función que pueda quedar residual postoperatoria. Ahora, así como tenemos mucha información preoperatoria, tenemos un montón de cosas que podemos usar dentro del quirófano para mejorar básicamente lo que queremos, que es la mayor resección segura posible. Eso es un punto importante. La mayor resección tumoral segura posible. Fíjense ustedes, tenemos navegación, para los que no están muy ambientados, es como usar un GPS. Podemos utilizar la endoscopía si lo hacemos dentro del sistema ventricular. La ecografía, muy barata, la usamos mucho en el hospital. ¿Sí? En algunos pacientes podemos mapear, ¿sí? Sobre todo cirugías en áreas elocuentes, podemos hacer un mapeo tanto de la corteza como de las estructuras subcorticales, no nosotros como cirujanos, sino los neurofisiólogos se encargan de eso, son los que nos van diciendo cómo se activan o no las distintas áreas que nosotros queremos evaluar. Así mismo podemos usar potenciales evocados somatosensitivos y potenciales evocados motores, y muchas veces técnicas de craniotomía despierta, el Wave craniotomy. Yo les voy a mostrar acá, vamos a ir viendo cómo todo eso lo podíamos ver. Digo, la resonancia tractográfica, donde podemos ir viendo, ¿sí? Las vías descendentes,
¿Se acuerdan? Las vías de proyección, las vías de asociación, las vías comisurales, ¿sí? Podemos ir recorriendo toda la anatomía y en base a eso podemos ir viendo si las estructuras están desplazadas o no por un tumor. La espectroscopía, donde vamos a analizar un segmento del tumor y vamos a ver el análisis espectroscópico. Esto es una técnica de medicina nuclear, ¿sí? Esto corresponde a, fíjense ustedes, una resonancia nuclear magnética funcional con un paradigma motor donde vemos la activación del área, ¿sí? La activación del área motora y si hay relación o no del área motora, ¿sí? Con el tumor que nosotros queremos operar. Simplemente para que lo vean, por si no tienen alguna vez la posibilidad de verlo, este es un pequeño video, lo podemos ir adelantando, sobre la craniotomía despierto. El paciente está despierto y el cirujano va estimulando, primero reconociendo las estructuras anatómicas. A ver si se carga el video. No hay intubación orotraqueal, el paciente está perfectamente despierto y colabora con el anestesiólogo, que es quien se encarga de realizar el interrogatorio. En algunos casos, los neuropsicólogos especializados también pueden cumplir ese rol. Y el cirujano lo que va haciendo es estimular, ustedes ven ahí la estimulación bipolar, ¿sí? Y lo que va a ir segmentando son las distintas áreas anatómicas que estén involucradas con la lesión que quiere operar para ver si hay función o no en esa región cortical. Básicamente, esto lo podemos ir pasando, con el avance de la tecnología y la neuroanestesia, lo único que está haciendo es de manera moderna lo que hizo Wilder Penfield allá por el año 50 en Montreal, que era describir el homúnculo y decir, estimulando eléctricamente qué lugar correspondía a cada grupo muscular en la corteza motora. Bueno, eso hoy, con mucha modernidad, nos es de mucha ayuda para tratar de preservar la función en esos pacientes. Vamos a dos cositas de la cirugía estereotáxica. Fíjense ustedes, estéreo significa 3D. Y táxica o táctica significa que posicionado yo lo puedo tocar. Es decir, básicamente puedo tocar cualquier estructura del sistema nervioso con la punta de una aguja, utilizando ni más ni menos que un sistema de coordenadas cartesianas, X, Y, Z. ¿Sí? Básicamente, lo que hacemos una vez que tomamos la decisión de hacer una biopsia estereotáxica diagnóstica claramente, es colocar un marco de referencia, este marco luego es referenciado en un tomógrafo. En base a esa tomografía en condiciones estereotácticas nosotros podemos definir en un atlas las coordenadas a las cuales nosotros queremos disponer de la llegada de la punta de nuestra aguja. Luego en el quirófano armamos el aro estereotáxico, ¿sí? Ingresamos la aguja y tenemos el control postoperatorio. Fíjense ustedes, esto es un tumor maligno del atrio ventricular y eso que ustedes ven es la única muestra que tomamos de tumor y cómo eso se ve reemplazado, el tejido se ve reemplazado por una pequeña burbujita de aire. Básicamente, esto es para diagnóstico. ¿Cuándo lo vamos a usar? Lesiones intracerebrales profundas de difícil acceso, el tronco, el tálamo, el hipotálamo, zonas elocuentes, ¿sí? Áreas elocuentes, lesiones únicas de difícil acceso o, fíjense ustedes, múltiples, en caso que el diagnóstico sea desconocido. Entonces le aportamos al equipo de trabajo un tejido. Acuérdense que hoy el diagnóstico es histopatológico, ¿sí? O bien, fíjense ustedes, muchas veces en el seguimiento de esos pacientes, dudas en el diagnóstico diferencial de lo que estamos viendo. Si hay una lesión quirúrgica, si es una recidiva o una remanencia del tumor, o si es una lesión que estamos viendo que fue generada por la radioterapia o por la quimioterapia. Solamente para ver algunos ejemplos de elocuentes, en este caso, un tumor de bajo grado en el área del hipocampo, yo se lo estoy marcando ahí, en este caso un tumor maligno en el tálamo, fíjense ustedes, del lado derecho un tumor insular, todo correspondientes a áreas elocuentes o profundas, en este caso fíjense, un tumor que afecta a la cabeza del caudado, y en este caso un tumor de tronco cerebral.
Bien. ¿Qué es lo importante cuando uno analiza tumores del sistema nervioso central? Tratar de encontrar un equilibrio, y eso se va adquiriendo con los años, entre la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida de los pacientes. Eso es quizás el motor del equipo de trabajo, lograr que ese paciente sobreviva lo más que pueda, de la mejor manera que pueda. A veces es difícil lograr, pero debe ser nuestro punto de alcance. Tenemos la cirugía, tenemos la quimioterapia, tenemos la radioterapia, tenemos el tratamiento de los síntomas, ¿sí? Dijimos antes, los corticoides en el manejo del edema y la hipertensión intracraniana de los pacientes con tumores cerebrales es ideal. Está buenísimo usarlo en tumores cerebrales. En el resto, no. ¿Sí? Todas las opciones son válidas, ¿sí? Pero sin dudas, la cirugía, en el caso de los tumores, es fundamental. Y sobre todo en países en desarrollo, donde quizás lo único que tengamos como mejor tratamiento para ese paciente sea la cirugía. Sin toda la parafernalia que vimos, pero la cirugía como mayor resección posible es lo que va a mejorar la sobrevida final de estos pacientes. Desde el punto de vista quirúrgico, digamos, la tecnología nos permite entrar a cualquier lugar del sistema nervioso hoy claramente. Obviamente esa decisión de cuándo y cómo tratar lo vamos a hacer valorando un índice que se llama índice de Karnofsky. Fíjense ustedes, en rojo está resaltado el punto de corte, es decir, pacientes que cumplan 70 puntos o más van a ser mejores candidatos que aquellos pacientes que no cumplen 60 puntos de corte. Y acá vamos a empezar a ver algunos de los distintos tipos de tumores. Vamos a ver metástasis y vamos a ver las recomendaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Neurocirugía. Es del 2007 y todavía no se ha modificado. Es un task force, digamos, un equipo de trabajo. ¿Sí? Fíjense ustedes. En metástasis cerebrales únicas, la evaluación clínica es fundamental para la toma de decisiones. Es fundamental para la toma de decisiones. Lo que nosotros tenemos que identificar es si el estatus clínico del paciente puede mejorar con la resección de la metástasis o si es dependiente de la enfermedad en sí. Por eso es que a veces la evaluación del neurocirujano no alcanza. Necesita de una interdisciplina que por suerte tiene. Y lo que sí está en discusión es esto de quizás bajar un poco el punto de corte para meter más pacientes dentro del grupo de pacientes posiblemente tratados. Los tumores que son grandes, que son accesibles, es decir, que no están en zonas profundas del cerebro, y que tienen efecto de masa, que desplazan las estructuras, etcétera, son de resorte quirúrgico. Fíjense ustedes, a veces hay tumores pequeños, pero que tienen mucho edema perilesional, o cuando presenten necrosis en su interior, también son potencialmente quirúrgicos, entendiendo que con la cirugía vamos a resolver el edema del paciente y además podemos entender que los tratamientos radiantes en general son menos respondedores a pacientes que tienen ya fenómenos necróticos. Cuando la lesión asienta en la fosa posterior, en el cerebelo, también el tratamiento preferido es la cirugía. La radioterapia puede ser adyuvante, puede empeorar el edema si el paciente no se opera y obviamente complicar la situación. Ahora fíjense, tumores pequeños, que están accesibles, pero que tienen escaso edema perilesional, pueden ser tratados con cirugía o con radiocirugía. Ahora vamos a ver muy poquito de la radiocirugía. Pero pacientes que recibieron tratamientos con radioterapia, siempre se dijo, si el paciente fue irradiado no puede ser operado. Puede ser operado, hay que tener algunas consideraciones particulares, ¿sí? Pero fíjense, siempre hay un límite. Más de 3 centímetros, menos de 3 centímetros. Los tumores que miden menos de 3 centímetros y que están profundos pueden ser de observación o pueden ser para útiles a la radiocirugía. Quizás ya no a la cirugía convencional, sobre todo si son profundamente localizados por la posibilidad de una lesión residual permanente.
Yo les decía recién la radiocirugía. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las contras? Básicamente la radiocirugía lo que busca es una alta dosis de radiación, bien puntual, casi con una localización estereotáctica, y de hecho se llama radiocirugía estereotáctica. Lo que va a producir es minimizar el daño de las estructuras adyacentes al tumor que nosotros queremos tratar. Fíjense ustedes, ¿tiene ventajas? Sí, claro. Es mínimamente invasiva porque no hay ni siquiera incisiones en la piel, esto se hace de manera ambulatoria, es costosa, pero es efectiva. Podemos tratar las recurrencias, pero fíjense ustedes, no tenemos diagnóstico, ¿sí? Está limitado a tumores pequeños, porque la dosis es muy alta y en muy poco tiempo, básicamente 5 horas, ¿sí? Y que tarda mucho tiempo en reducir el efecto de masa. Por lo tanto, es una técnica útil siempre que sea bien seleccionada. Vamos a ver algunas metástasis para que vean que no son esas masas sólidas homogéneas, sino que las hay de todo tamaño. ¿Sí? Miren, esto es sólido con un componente en su interior. Fíjense, una lesión predominantemente quística con un módulo mural, un nódulo mural, perdón, una lesión completamente quística, una lesión completamente sólida, ¿sí? Fíjense ustedes, como característica de la metástasis, el edema digitiforme que produce, lo llama el edema en dedo de guante, ¿sí? La metástasis suele ser muy edematogénica, ¿sí? Para el paciente, fíjense ustedes, gran edema cerebral asociado a la metástasis, simplemente para que vean cómo se ve, particularmente esta, una lesión, si se quiere profunda, pero accesible por la fisura interhemisférica o por un surco, ¿sí? Para que vean cómo se ve, está la posición del paciente, boca abajo, la apertura de la piel, acá ven algunas estructuras anatómicas, la apertura del cráneo, la dura madre, nosotros rebatimos la dura madre y lo que encontramos es un cerebro normal. Lógicamente, por la disección del surco, empezamos a disecar en profundidad las distintas estructuras y básicamente lo que van a ver era esa pelotita que veían en la tomografía, se ve tal cual así en la cirugía. Vamos a ver meningiomas. Ya ahora sí vamos a empezar a hablar de los 2 o 3 tumores benignos que nos convocan y algunos de los malignos. Tumor, dijimos, el meningioma, el más común de todos los tumores, ¿sí? La gran mayoría son benignos, pero los hay, atípicos y malignos, ¿sí? Se llaman meningiomas y tienen una relación estrecha con la dura madre, pero se originan de las células aracnoidales. Aumenta la prevalencia con la edad, claramente, ¿sí? Los más frecuentes son los parasagitales, y el síntoma más frecuente desde el punto de vista clínico es la crisis epiléptica. Y tiene que ver con la localización. Acá ustedes pueden ver, fíjense, una masa bien homogénea, uniforme, en relación a la dura madre, que en este caso es un parasagital del seno longitudinal superior, y lo que está resecado acá es el seno con la dura madre completa. Antes les dije, la resonancia es el gol estándar de diagnóstico de los tumores, y esto no hace la excepción. Es la resonancia nuclear magnética con angioresonancia nuclear magnética, porque esto nos va a permitir ver la relación de vecindad con las estructuras vasculares, sobre todo venosas. ¿Cuándo vamos a operar un meningioma? Si presentara síntomas, si midiera más de 3 centímetros, pero si mide menos de 3 centímetros no tiene ninguna indicación de cirugía. Esto, los criterios RANO del año 2016, todavía en vigencia, nos dicen contrólelo con resonancia cada 6 meses, por lo menos 2 años, y vean cómo se comporta ese meningioma, ¿sí? La cirugía lo que debe buscar es la resección completa, incluyendo la dura madre, el hueso, lo que fuese necesario. Hay que evitar la recurrencia. ¿Cuándo vamos a hacer radioterapia en meningioma? Cuando haya habido una recurrencia o una remanencia del tumor, hoy está considerado, y para aquellos meningiomas que no son benignos. Desde el punto de vista histopatológico, aquellos que no sean benignos tienen indicación de radioterapia postoperatoria. Vamos a ver algunos, yo les dije los parasagitales son los más comunes. Javier. ¿Sí? Esto es un corte. Sí. 5 minutos. Perfecto. Tenemos los parasagitales, ¿sí? De la línea media, bastante homogéneos. Una imagen para que ustedes vean.
de localización extracerebral, perdón, ¿sí? De localización extracerebral. Finalmente, los adenomas hipofisarios son terceros en orden de frecuencia, ¿sí? Se dan entre la tercera y cuarta década de la vida. Los funcionantes son menos comunes que los no funcionantes, es decir, los funcionantes son aquellos que producen de manera anormal alguna hormona. Los microadenomas, macroadenomas, y esto tiene que ver con una clasificación de acuerdo a el tamaño. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Resonancia de la región celular, laboratorio hormonal, evaluación de la función visual, fondo de ojo, campo visual y OCT, que es la tomografía de confrontación óptica. Aquellos funcionantes, fíjense ustedes, el más común de todos los tumores funcionantes es el prolactinoma. Dentro de los no funcionantes, los síntomas que pueden producir son por compresión de las estructuras cercanas, disminución de la agudeza visual y en algunos casos ceguera, hemianopsia heterónima bitemporal por contacto del quiasma, cefalea, básicamente frontal y retroorbitaria, y en algunos casos podrá presentar hipertensión endocraniana e hidrocefalia. El único que tiene tratamiento médico es el prolactinoma. Todos los demás son de resorte quirúrgico y la vía de elección es la vía endonasal. Vamos a ver algunos, ¿sí? Fíjense ustedes cómo se produce un agrandamiento de la silla turca y la compresión de las estructuras que están por encima del diafragma celar, ¿sí? Algunos, se ve perfectamente cómo hay compresión de las estructuras quiasmáticas. En este caso, fíjense ustedes, estos son los dos nervios ópticos, cómo la masa comprime el nervio óptico, pero ya extravasa los límites de la silla turca, ¿sí? Y acá se puede ver claramente cómo la masa tumoral excede los límites de la silla y comprime básicamente los nervios ópticos, generando síntomas neurológicos. El glioblastoma multiforme, perdón. Dijimos de los tumores gliales el más frecuente, ¿sí? Es el más agresivo de todos, generalmente se presenta con síntomas de hipertensión endocraniana, a diferencia de los tumores de bajo grado de malignidad. La epilepsia sintomática es rara, es más común en los tumores de bajo grado, y tiene esa característica de realce anular, de aspecto heterogéneo con áreas de necrosis. Fíjense ustedes, puede ser un glioma de origen inicial o la transformación maligna de tumores de distinto grado de malignidad. Básicamente esta es la imagen, ¿sí? Fíjense ustedes, una lesión heterogénea que realza el hígado líñeo de manera no uniforme, tiene áreas centrales necróticas y debe diferenciarse con los abscesos cerebrales que, si bien son muy parecidos imagenológicamente, se comportan clínicamente de otra manera. Esto lo vamos a pasar por alto. Vamos a ver lo que yo les decía, ¿sí? La clasificación pronóstica, lo que vimos de Kernochan, el grado 1 y grado 2 son los tumores de bajo grado, el grado 3 corresponde al astrocitoma anaplásico y el grado 4 al glioblastoma multiforme, lo que se corresponde con un alto grado de malignidad, entendiendo que el glioblastoma es el más frecuente de todos. ¿Cómo los vamos a tratar? Dijimos, cuanto más mejor. Ahora, si es posible la resección macroscópica total, mejor. A veces eso no se logra por todo lo que vimos antes. Ahora, si estos pacientes que deben ir a cirugía van a ser complementados con lo que se conoce un método STUP, que es un método complementario en donde se utiliza temozolomida como agente quimioterápico y radioterapia hipofraccionada como tratamiento radial. Sin dudas, tratar de resecar lo más que se pueda de la manera más segura posible es lo ideal, pero fíjense ustedes, que vamos a ver un iceberg y lo que vemos del iceberg es solamente lo que se asoma, lo que nos permite observar la resonancia. Simplemente para que vean, ¿sí?, algunos tumores que si pueden ser resecados de manera completa, incluso al punto de hacer una lobectomía, en este caso el lóbulo temporal, los pacientes siempre se van a ver beneficiados. Y ya terminando, sobre todo para aquellos que quieran tener un vínculo, ya sea por neurología, por neurocirugía o por oncología, este es un mensaje muy lindo de miremos al cerebro y no al tumor. Tratemos de lograr, de mejorar el outcome final de esos pacientes, no centrándonos en el tumor, sino en el cerebro que está lindante con ese paciente que es obviamente funcional. Y lo que les decía, esto es una interdisciplina y transdisciplina donde la conjunción de todos hace al beneficio real de los pacientes.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. No, por favor. Muy completa e interesante.